Y en esta partecita del Chocolatín de Burgos llegan nuestras compañeras Yacu Hermana de la Puente y Landrero Oviedo para Yacu Jazz y todas las disidencias. Muy buenos días a todas, todos y todes. ¿Cómo están? Muy bien, Buenos contentos de días. estar en el Pizzo de nuevo. Ya se Aquí nos otra hizo vez. habituella. Bien, bien, sí. O estamos bajando mucho la ciudad, una de dos. Sí. No sé cuál de las dos. Es una buena noticia y una mala noticia porque bajar de la costa para la ciudad Sí. nunca está bueno, no está bueno. Con el sonda de ayer, Eso. mucho viento, ¿Cómo le calor. fue el sonda allá en Chucky? ¿Estuvo... Tranqui, se sentía, ¿Se sentía? Sí. pero mucho calor. Y ahora como bajar, Claro, encima con Nos agarró la lluvia. lluvia, o sea, era como, ¿qué está pasando acá? El clima loco, pero bueno, ya estamos. Bueno, Yacu, cuando vos quieras. cuando vos quieras. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Jueves con Yacu Jazz Y toda la disidencia. Bueno, acá tengo mi abanico. Ahora sí. Ay, sí, por Dios. Uy, no, la corrida de la humedad es tremenda, por favor. Hoy no es un jueves más, hoy es un día que puede quedar en la historia de La Rioja. ¿Qué va a pasar hoy en la legislatura? Contanos un poco. Hoy en la legislatura riojana lo que va a pasar es que se va a sancionar con fuerza de ley el Día Provincial de la Memoria del VIH. Esto es un hito histórico no solo para nuestra provincia, sino en nuestro país, porque es la primera vez que un estado provincial reconoce las víctimas de la epidemia. Reconoce que hubo personas que murieron a causa de una epidemia global que nos viene acechando desde la década del 80. Por ende no es un jueves más, hoy es un día que claramente va a quedar en la historia riojana. Porque hablamos de nombres, de cuerpos, de historias, de ausencias. Y también hablamos de algo muy concreto, de cómo esas ausencias siguen organizando el presente. Y contanos por qué era necesario que exista esta ley en La Rioja. Porque el VIH también tiene su historia de silencios, porque hay vidas que no fueron reconocidas públicamente, y porque hay memorias que quedaron encerradas en el ámbito de lo privado. Y esta iniciativa no aparece de la nada. No, la verdad que no, esto se inspira en un movimiento global que lo organiza una organización internacional que se llama GN+, que es el International AIDS Candlelight Memorial, es el Día de la Memoria a nivel global. Desde 1983 se viene haciendo este reconocimiento con una acción en muchos países de encendido de velas, para recordar a quienes no están y para también solidarizarse con quienes viven con el VIH hoy en día. Pero nosotros quisimos traerlo a esto a nuestro territorio, a La Rioja, con nuestra forma de nombrar y con nuestras propias historias. Porque hay algo más fuerte en esta ley y es que no separa la memoria del VIH de otras memorias. Claro, porque hay una continuidad que es histórica. Quienes vivimos con VIH y quienes conviven con nosotros, cargamos con un estigma. Y ese estigma se parece al que cargamos los y las compañeras detenidas y desaparecidas durante el golpe de Estado en Argentina en 1976. Se parece al silencio, a la sospecha, a la condena social. y se parece sobre todo a una frase que sigue operando. Algo habrán hecho. Que hoy reaparece en otras formas. Como por ejemplo, se lo buscó o por algo lo tiene. Y no lo decimos desde la percepción. Nuestro propio estudio muestra que más del 92% reconoce que en La Rioja las personas que viven con VIH son discriminadas. Y más del 85% ha escuchado frases como esta, como alguien se lo buscó o bueno, por algo lo tiene. O sea, el estigma no es un hecho aislado, es una estructura. Y cuando hablamos de memoria también hablamos de los muertos. Sí, porque desde el inicio de la epidemia del VIH en la Argentina y en La Rioja tenemos nuestros muertos. Y no sabemos cuántos. Porque hubo subregistro, porque hubo silencio, porque el estigma también borra. Pero no eran números, eran padres, madres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la chaya. Gente con la que compartimos la vida y que un día dejó de estar. Y muchas veces ni siquiera se pudo decir por qué. Porque antes de la muerte física hubo algo más, una muerte social. Personas expulsadas, señaladas, silenciadas. Personas que perdieron vínculos, trabajo, dignidad, y eso también es muerte. Y eso también tiene que ser parte de la memoria. Entonces, ¿qué cambia con esta ley? Que la memoria deja de ser solo un recuerdo y pasa a ser una herramienta política.
¿Herramienta para qué? para transformar, para decir que no alcanza con la respuesta biomédica. Que necesitamos algo más profundo, Necesitamos una cura social, una cura que termine con el estigma, que garantice derechos, que permita vivir sin miedo, que haga posible el acceso real a la salud, al trabajo, a la vivienda, para que nuestras infancias riojanas, que nacieron por el VIH a causa de la ausencia del Estado, porque no garantizó un test a tiempo, para que las infancias y adolescencias que nacieron con VIH quedaron huérfanas por falta de políticas públicas de los gobiernos peronistas que gobernaron durante 40 años esta provincia, es momento de que se hagan cargo y garanticen los derechos a los niños, niñas y adolescentes que nacieron con el virus. porque si no seguimos teniendo tratamientos pero vidas marcadas por la exclusión. Hoy La Rioja puede convertir la memoria en ley. Y también asumir un compromiso colectivo, que nunca más el silencio, Que nunca más el estigma. que nunca más la muerte social, Y que cada vida sea vivida con dignidad. y que cada ausencia. Sea memoria activa. Esto fue Jueves con Yaku Jazz. Y toda la disidencia. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, compañeros. Compañeros. Vamos. Quedó un vacío ahí. Quedó un importa. vacío. No, ahí. estamos solucionando un temita técnico, pero yo no los quería despedir sin antes preguntarle todo lo que contaron. Lo que acontece hoy. No, y pues me parece muy importante, pero además, ¿qué significa desde lo legal, desde lo institucional, que haya una ley de estas características? Significa que por primera vez en la historia provincial y en la historia nacional se reconoce a las personas que murieron atravesadas por el SIDA. El SIDA viene siendo una epidemia y una pandemia que nos viene atravesando como humanidad desde el principio de los años 80, que llevamos a nivel global más de 40 millones de personas muertas. Y el hecho de que podamos contar con un día de memoria implica la reivindicación de nuestros derechos, la reivindicación del duelo. Lamentablemente por el estigma y la discriminación hay muchas personas en La Rioja que no pudieron hacer el duelo porque no se animan a contarle a su vecino, a su mejor amigo, a su vecina que su hijo, que su marido, que su primo o que su familiar se murió de SIDA, porque tienen vergüenza. Claro. Yo conozco una persona que le invité inclusive a un evento donde hacíamos pedagogía de la memoria. Ella me dijo que tenía un hermano y no se animó a ir. Yo ni siquiera sabía que ella había perdido un hermano. Ella me lo contó en un mensaje, a mí me conmovió, me hizo llorar. Le invité a una actividad y no fue. Y entiendo que no va porque le duele. Entonces, si en La Rioja, desde que empezaron a morirse las personas, nunca hubo un espacio de duelo. Y te traslado la pregunta no a los desaparecidos. O sea, ¿cómo las familias de los desaparecidos pueden dueler a esas personas? Claro, no. Aparte es importantísimo poder hablarlo. Total. ¿No? Hablarlo con libertad, sin discriminación, vergüenza. sin estigma, sin nada. Sin tabú. Sin tabú, exactamente. Porque aparte también nos permite este ejercicio de... A ver, entiendo de que muchas veces nosotras nos ponen en un lugar porque somos bastante reclamonas, vamos a decirlo. Nuestra forma es aguerrida. Pero en definitiva lo que estamos planteando son puntos de mejora, porque ¿qué decimos? Si durante 40 años de la epidemia la gente se te murió como mosca y vos no hiciste ninguna política pública para garantizarle vida o supervivencia a las personas, evidentemente es algo que te tenés que cuestionar, y no solamente desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo el Ministerio de Desarrollo Social está acompañando hoy a las personas que viven con VIH? ¿Tienen algún tipo de acceso a derecho por parte del Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros se contactó, por ejemplo, una mujer que cobraba el plan Familias Riojanas, que trabajaba en relación al desarrollo social. ¿Y qué pasó? Cuando detectaron su diagnóstico, que lo contó en el espacio donde ella trabajaba, empezaron a discriminarla, le empezaron a acusar de otras cosas, generando conflictividad en el espacio de trabajo, lo cual se decidió quitarle el plan Familias Riojanas, bajarlo a un plan menor donde no tiene que prestar servicios, porque vivía con VIH. Claro. Cuando fuimos a plantear eso, obviamente, dentro de Desarrollo Social nos dijeron, no, nada que ver, no es eso, esa señora falta, es conflictiva, o sea, siempre se le buscó la vuelta, pero en definitiva lo que estaba pasando, y ella estaba reconociendo que empezaron a cambiar todas las actitudes de las personas alrededor cuando se enteraron de su diagnóstico. Y eso yo sí se lo creo, porque a mí me lo hacen. Imagínate, Ismael, que me lo hacen a mí, que soy visible. Imagínate a alguien que no es visible.
Cada vez que vamos a un médico, cada vez que vamos al odontólogo, cada vez que vamos a una peluquería, cada vez que voy a algún lugar, es un estrés de minoría, que hablar de estas cosas en el ámbito público, reconocer un día fuera del 1 de diciembre, es sumamente importante porque nos permite hacer agenda, nos permite hablarlo en la escuela, nos permite hablarlo dentro de los ámbitos públicos, que es sumamente necesario. No solo desde el lado de la prevención para que la gente llegue a tiempo, se haga el test y tome la medicación, sino en esto, ¿no? En calidad de vida, en ciudadanía, en ser mejor persona. Hoy yo insisto y voy a seguir insistiendo, cada vez que me pongan un micrófono en la boca lo voy a decir igual. Necesitamos que Ricardo Quintela nos reciba. Recibió ayer un deportista que se ganó el premio en Río Pinto, la felicitación al deportista, pero las personas que vivimos con VIH también tenemos derecho a que nuestro gobernador nos reciba. Más en mi caso que yo lo milité, lo voté, me puse un buzo que tenía su nombre. Y si él sienta o su entorno siente que nosotros vamos a ir a reclamar, en realidad vamos a que nos conozca y nos escuche. Una historia que jamás se escuchó realmente en La Rioja. Y es su deber como gobernador hacerlo. Claro, pero además tiene que recibir el reclamo, digamos. No quieren escuchar. No, y no es un reclamo, o sea, es una realidad. Claro, claro. Es eso. Si no lo conoce, no puede actuar para solucionarlo. Lo que pasa es que a veces le cuentan, ya no digo que le cuenten, pero digo, mucha gente, y acá me voy a mejorar a eso que digo, mucha gente tiene como una idea parcial de lo que implica vivir con VIH. Y vuelvo a lo mismo, nosotros en La Rioja aproximadamente tenemos 30 niñas, niños y adolescentes, muchos que son sobrevivientes, que nacieron con el virus, porque hubo un ministro de salud que no testeó, porque hubo una ministra o ministro de desarrollo que no acompañó el trayecto de esa infancia, que hoy vive en el barrio agrario, en un rancho, con un techo de chapa partido, viviendo con VIH, teniendo un bebé. Cuando cuántos planes de casas han sido entregados a un montón de personas que inclusive tienen 2 viviendas. Entonces, ese es el punto en la igualdad de derechos, ese es el punto en decir, che, esta comunidad de personas no la podés ignorar. Y no la podés ignorar no porque haya un caprichoso como Landriel hinchando las pelotas. No, hace 40 años que el virus nos viene matando. Y si los gobiernos no se hacen responsables de nuestras vidas, como corresponde en la garantía de nuestros derechos humanos, evidentemente lo que sigue atrás de eso es la muerte y es un gasto increíble para el sistema de salud, que ya no sabemos cómo explicárselo a Ricardo Quintela, porque su entorno evidentemente no lo comprende. Chicas, muchas gracias. Nos Gracias. volvemos a encontrar la semana que viene. Jueves. Hasta el próximo jueves. Wow, yo me pongo